¿Y cuántos sabemos que el cuidado de los bienes de Dios es una gran responsabilidad que tenemos? La tenemos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad con todo lo que el Señor nos ha entregado. Es cosa seria administrar los bienes del Señor, ¿verdad? Porque Él nos entrega todo con tanto amor para que nosotros de la misma manera lo hagamos fluir. Los invito a sentarse, hermanos. Los que están aún de pie pueden sentarse. No solamente debemos preservarlos, sino también debemos incrementarlos. Trabajar en lo que el Señor nos entrega a cada uno. Y esto requiere de una gran decisión de parte de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos entrega? Con lo que el Señor nos provee. Pero para eso es importante que nosotros tengamos una comunión constante, una relación constante con el Padre y con el Espíritu Santo, quienes son los que dan orden a nuestra vida. Si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, posiblemente va a haber orden en todo lo que yo haga en la vida, ¿verdad? Si no hay una relación con el Espíritu Santo, no hay orden, sencillamente porque la palabra dice que primeramente Él, y cuando lo ponemos a Él primeramente, lo demás fluye, lo demás viene por añadidura. La mayordomía bíblica de los bienes predica que Dios es el dueño de absolutamente todo, que nosotros somos administradores del tiempo, de talentos, dinero, cuerpo, naturaleza, de lo que Él pone a nuestro alcance. Somos mayordomos de lo que Él nos entrega, de sus recursos. No somos propietarios, Él es el dueño de absolutamente todo. Y esto implica que nosotros debemos gestionar todo para la gloria y para la honra del Señor. No solo lo material, sino también nuestras habilidades, nuestra vida, reconociendo que un día nosotros rendiremos cuentas al Señor, ¿verdad? Y por eso debemos usar todo generosamente, con sabiduría, priorizando a Dios y al prójimo. Cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, Dios trabaja de una manera especial en nuestras vidas. La mayordomía bíblica de los bienes es un estilo de vida, es obediencia práctica y también gratitud, es saber agradecer a Dios por lo que nos ha entregado. No solo las finanzas, esto incluye dar los primeros frutos y vivir como con contentamiento, porque a veces creo que, no sé, pero a veces a las personas como que les duele dar para el Señor y no debería ser así. Lo que es para el Señor siempre debe ser lo mejor, porque obviamente todo pertenece al Señor. Y es aquí donde debemos empezar cuando pensamos en el dinero y en cómo se usa en la iglesia. No es mi dinero, no es el dinero de la iglesia. Todo, absolutamente todo, no el 10%, todo es de Dios. Y eso debe quedarnos claro. Que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que hacemos, todo lo que está a nuestro alcance es de Dios. Él provee para que nosotros estemos bien. Muchas veces cuando yo doy mi diezmo, digo, qué bueno soy, ¿verdad? Estoy haciendo lo correcto. Y tiendo a pensar que el 90% restante es mío y puedo hacer con mi dinero lo que quiera, ¿o no nos pasa? Pensamos de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, debemos estar seguros que entendemos y sabemos que nosotros no poseemos, sino que ese 90% también nos lo ha proveído el Señor. También nos lo ha entregado el Señor y que estamos administrando lo que el Señor nos entregó en las manos. Dios es el legítimo dueño de eso que nos queda, de eso que el Señor permite que nosotros tengamos en nuestras manos. Dios es el legítimo dueño. Y por eso, ¿qué debemos hacer? Ser buenos mayordomos, buenos administradores.
Que si yo voy a comprar una casa, un carro, cualquier cosa, ¿a quién debo pedirle dirección? A Dios. Y por eso es importante tener comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, voy a saber tomar decisiones, porque es que no voy a ser yo tomando decisiones, va a ser el Espíritu Santo obrando. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Cuando yo obro para bien, cuando yo hago de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas son mejores. Por eso debemos aprender a ser mayordomos de lo que el Señor nos entrega. Y quiero que me acompañes a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, del versículo 11 al 20. Leo con la bendición del Padre. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Dios quiere que vivamos felices, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios quiere que estemos felices? Que lo tengamos todo. Y dice la palabra de Dios que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero es necesario que salgamos de deudas, es necesario que aprendamos a ser mayordomos de lo que tenemos, es necesario que tengamos una comunión con Dios. Jesús habló más de dinero en el Nuevo Testamento que del cielo y del infierno. Justo se habla 7 veces más en el Nuevo Testamento de dinero que de la oración. Y si bien es cierto, hay más de 500 versículos sobre la oración y la fe en el Nuevo Testamento. Hay más de 2000 versículos que tratan con el dinero y las posesiones. Y tal vez por eso fue que Jesús dijo, donde está tu corazón, allí está, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Él sabía que el dinero tenía el potencial de robarnos la paz, ¿verdad? De robarnos el gozo, de robarnos el corazón, cuando no somos buenos administradores de lo que el Señor nos entrega, cuando no somos mayordomos de esos bienes que hemos heredado. Lo que viene a nuestras vidas es intranquilidad. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene orden en su vida, que no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Empieza desbordadamente a hacer y deshacer con el dinero que tiene y no hay un orden. ¿Y tiene paz? ¿Es una persona que tiene orden en el momento de pagar las cosas? Muchas veces son personas que están totalmente endeudadas. Y quiero que hoy veamos algunos errores financieros que pueden llevar a cada persona al abismo de deudas financieras. Errores que no debemos seguir cometiendo. Si alguno lo está cometiendo, hoy decirle al Señor Jesucristo que sea libre de eso,
de ese error, de esa manera de manejar su economía, de ser mayordomo. La idea es que hoy salgamos preparados para vencer esos errores y podamos ser libres en el nombre de Jesús y poder cumplirle al Señor con esa mayordomía que Él nos ha entregado. Vamos a estar extrayendo estos errores del capítulo 15 de Lucas. Y el primero es sobreestimar la importancia de la riqueza. En Lucas 15, este joven estaba consumido, absolutamente consumido por el mito de querer más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero el poder, yo lo quiero absolutamente todo. Él dijo, si solo puedo conseguir más efectivo, si solo puedo tener más en mi bolsillo, si todo el dinero mi padre me lo entrega, voy a poder hacer todo lo que yo quiera. ¿Y qué pasó? Este hombre, por tener ese pensamiento, fue llevado a tener una vida en ese momento que él estuvo por fuera, lejos de su padre, una vida totalmente miserable, ¿verdad? Porque no supo ser mayordomo de lo que el Señor le había entregado. Entonces, en Proverbios 22:1 dice, un buen hombre es más deseable que muchas riquezas. Y en Proverbios 23:4 dijo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Qué nos dice el Señor? Que no nos afanemos por ser ¿qué? Ricos, ¿verdad? Sino que seamos prudentes. Las riquezas, hermanos, aparecen y desaparecen en todo momento. Tienen alas, como las alas del águila, y las riquezas del Señor están ahí para los administradores y se van a multiplicar para los buenos administradores. Pero para aquellos que no son buenos mayordomos, ¿qué pasa con esas riquezas? Se esfuman, se pierden. Así como un día las recibes en tus manos, al otro día se van, porque no supiste hacer, porque no supiste dar, porque no supiste obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. No es malo tener posesiones, no es malo tener dinero, pero debemos no permitir que las posesiones nos posean a nosotros, nos llenen la cabeza de cosas que nos van a llevar a tener una pobreza totalmente espiritual y un vacío que no alcanzamos a imaginar. Porque así como un día crees tenerlo todo, también hay un día que ya no vas a tener absolutamente nada. Solo la esperanza, que es lo más importante, ¿no? La esperanza de que Dios todo lo puede hacer nuevo. Pero tenemos que reconocer primeramente que hemos fallado. Muchas veces creemos en los mitos de que si yo tengo más, puedo hacer más. Que si tenemos más cosas, más dinero, puedo ser feliz. Si tenemos más cosas, entonces tendremos más amigos. Si acumulamos más cosas, estaremos más seguros. Y muchos están pensando en eso en este momento. Yo conozco personas que hacen y hacen y hacen tesoros aquí en la tierra, pero ¿de qué les vale? De absolutamente nada, porque debemos hacer tesoros en los cielos. El día de mañana los pierden, el día de mañana sucede algo, los roban. ¿Y dónde quedaron esos tesoros? En la nada, porque no fueron, se preocuparon más por hacer tesoros que por ser buenos mayordomos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La verdad es que mientras más cosas tenemos, tendremos más para cuidar, más para limpiar, pintar, reparar y asegurar. Pero lo que Dios quiere no es que tengamos en cantidades exageradas, sino que lo que tenemos lo sepamos administrar, que lo sepamos organizar. Si hay orden en nuestras vidas, todo va a ser muchísimo mejor.
El segundo punto, gratificación instantánea. Y vemos que este hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, en el versículo 12, ¿verdad? Así que el padre decidió dividir su herencia en 2 partes y entregársela a sus hijos. Y sabemos que en aquellos días era una falta de respeto pedir eso a su padre, ¿verdad? Llegar a ese momento y decirle: padre, dame mi parte, la parte que me corresponde y ya, no quiero saber de ti. Muy seguramente en esa época nadie pensaba en hacer algo como esto. Esta historia nos muestra la gracia tan grande de parte del Señor, de parte del Padre, porque en la parte final vemos un Padre como misericordioso, bondadoso, que le permite restaurar su relación con su hijo. Lo perdona, ¿verdad? Le da la bienvenida a su casa, lo recibe nuevamente. Pese a todo lo que él había hecho, lo recibe. Pero también nos ilustra la desesperación y el deseo insaciable del hijo menor por esa gratificación instantánea. El pródigo dijo: lo quiero ahora. Algunos dicen que la madurez es la habilidad de posponer el placer. La sociedad de hoy dice: es normal tener lo que tus vecinos tienen, es normal querer lo que otros tienen. Y no debería ser así. A veces queremos lo que otros tienen. Sin embargo, debemos estar contentos y felices con lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha proveído, lo que Dios nos ha entregado. Si el Señor quiere que tengamos más, en su momento nos dará más. Primero tenemos que aprender a ser buenos administradores. Por eso es que muchas veces el Señor no nos entrega más, porque no somos buenos administradores, porque lo que nos entrega lo derrochamos, lo perdemos, no lo multiplicamos. Y el Señor quiere que aprendamos a multiplicar eso que nos ha entregado. Lucas 12:15 dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que no debemos estar anhelando siempre las cosas que no tenemos. No sé si alguno de ustedes ha sido alguna vez en su vida impulsivo y ha buscado esa gratificación instantánea de comprar algo que hoy ya no le gusta o ya no le sirve, o que todavía está pagando. No sé si les ha pasado. Compran algo y no les gustó, entonces en el momento tuvieron esa gratitud, se sintieron agradecidos, pero ¿qué viene después? Como el arrepentimiento de haber comprado las cosas apresuradamente. Entonces tenemos que aprender a pedirle sabiduría al Señor para que nos guíe qué es lo que debemos hacer, qué debemos comprar, en qué debemos invertir, cómo debemos distribuir nuestro dinero. Es importante que llevemos un programador de cómo hacemos que nuestro dinero esté bien, esté seguro. ¿Y cómo está seguro? Cuando yo lo sé distribuir, cuando yo tengo un orden, cuando yo primero pago lo que debo, pago mis responsabilidades, primero Dios, ¿no? Primero Dios y luego todas mis responsabilidades, todo lo que debo hacer después de. Pero también tener un ahorro programado que nos sirve para cualquier situación que se presente. El tercer punto: la conducta autodestructiva. Y vemos que este joven pródigo lo vivió en carne propia. En Lucas 15:13 dice: juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Ustedes sabían que el pecado es un asunto caro? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Bastante caro, ¿verdad? Bastante caro sumergirnos en el pecado. El pecado tal vez puede traernos gratificación inmediata, pero tarde o temprano nos va a pasar la cuenta.
tarde o temprano nos va a llevar a la verdad. Dice la palabra de Dios que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y no sé si a mí me ha pasado que uno dice, ¿cuánto dinero en la vida he malgastado? Ya pudiera tener esto. ¿Cuánto dinero en la vida he derrochado? ¿Por causa de qué? De no ser un buen administrador, de no ser un buen mayordomo. ¿Cuántas posibilidades he tenido? Y no tengo absolutamente nada. Y conocía una historia de un señor, uno de los mejores constructores, arquitectos, no sé cómo decirle a ese señor, porque hacía unas casas tremendas. Y la esposa vivía llorando. Decía, ha hecho unas casas bellísimas. En muchos lugares lo llaman a hacer casas preciosas, pero nosotros no tenemos casa. Todo el dinero que ha trabajado, todo el dinero se lo ha bebido, lo ha malgastado. Y sus hijos con los zapatos rotos, con una ropa totalmente desagradable. ¿Por qué? Porque no hay orden. Porque ese hombre, con todas las bendiciones que ha recibido durante años en su vida, y no le ha puesto orden a su vida. No le ha puesto orden a su vida. Y cuando no hay orden en nuestra vida, no podemos prosperar, hermanos. Cuando no hay una relación con el Espíritu Santo, no podemos fluir. Y a esta familia le falta conocer del Señor. Pero he visto también muchas familias que no conocen del Señor y sin embargo ya tienen sus casas. ¿Por qué? Porque en medio de todo piensan también en sus hijos, ¿verdad? En su familia, en dónde llevarlos a vivir. Este hombre no, pagando año tras año arriendo. Y de todos los lugares los sacaban. La última vez que hablé con esta señora, estaban viviendo como en un taller de mecánica, ahí en un lugar que les habían alquilado, pero estaban en unas condiciones totalmente desagradables. Porque aparte de ese desorden, obviamente no pagaba el arriendo cumplido. Y hacía unas casas preciosas. Y un día se sentó, estaban instalando un tanque y se sentó ahí y yo le compartía la palabra y se puso a llorar y decía que era tremendo tanto trabajo que él ha tenido, los mejores trabajos, las mejores casas, y que su familia no tuviera casa. Y llorando lo reconocía el desorden. Pero qué duro ese corazón, qué dureza tan impresionante en ese corazón. Y así hay muchas personas. Y entonces es ahí cuando vemos que cuando hemos malgastado de esa manera el dinero, son conductas autodestructivas que nos llevan al dolor, a sumergirnos en esa tristeza de ver que podríamos tener todo, pero no tenemos absolutamente nada. Y no es solo un costo físico, hermanos, es emocional, espiritual, relacional. El pecado trae un costo grande sobre todos los aspectos de nuestras vidas. El precio del pecado es enorme. Pensemos en la cantidad de dinero que se pierde en el consumo del alcohol, de drogas, de prostitución, de pornografía, revistas, videos, páginas de internet, que lo único que llevan a la persona es a la muerte. ¿Cuánto dinero se pierde en eso? Cuando tuve la oportunidad de trabajar con los pastores en lo de los celulares, es impresionante cómo la gente se consume en esos, en pagar juegos. Había gente que pagaba, no sé qué era, algo de pornografía. No tengo ni idea, pero son páginas que uno decía, Señor, y es cantidad de dinero que se pierde en apuestas, en esos lugares, en esas casas de azar. ¿Cuánto dinero perdido? Porque no hay ese espíritu de mayordomía, de orden, de querer hacer bien las cosas.
de querer administrar lo que el Señor nos entrega. ¿Y qué pasa? Destruye la mente, las familias. ¿Cuántas familias perdidas por causa de esto? Por causa de que el esposo fue y se sumergió allá en esa casa de azar y perdió la casa, perdió el carro, perdió el trabajo, perdió absolutamente todo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos que estas conductas destructivas nos pueden llevar al fracaso, no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor. Hubiera sido bueno que el hijo pródigo se hubiera memorizado Proverbios 23-21, dice la palabra, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Qué fuerte esta palabra, ¿verdad? Proverbios 23-21. Cuarto punto. Gastar más de lo que ganas. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Que gastamos más de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Porque si hay un orden, si hay recuérdame el nombre, que es que yo le digo programador, un presupuesto. Si hay un presupuesto, yo sé que debo organizar el dinero, primero Dios, la casa, los hijos, todo, absolutamente todo en orden, pero también un ahorro. Yo estoy segura de que si yo llevo ese presupuesto, ¿qué pasa? No voy a estarle debiendo a nadie, pero también voy a tener ahí un ahorro programado para cualquier necesidad. Entonces debemos aprender. Y muchas veces gastamos más de lo que tenemos. Y entre más tenemos, más gastamos. Y en más cosas nos endeudamos. Y hay una regla que es: cuando se acaba el dinero no se compra nada más. Debería ser una regla, ¿verdad? Si yo no tengo, no me tengo por qué endeudar en otras cosas. Pero es como si yo lo viví. Yo antes de tener ese orden lo viví. Tenía la tarjeta, entonces no, voy a comprar este mes tal cosa. Si necesitaba un regalo, lo compraba con la tarjeta. Y entonces ya lo acababa de pagar y decía, no, ¿y ahora qué compro? Como que era esa necesidad de estar endeudada. Y qué fuerte eso. Ya hubo un momento que dije, no más, no más, porque es que somos hijos de Dios, soy hija de Dios. Y tengo un padre que es el dueño del oro y de la plata y me provee para absolutamente todo. ¿Por qué debo endeudarme? ¿Por qué debo volverme esclava de esas deudas que lo único que hacen es traer, no sé, no hay paz en nuestros corazones? Una persona con deudas no puede dormir tranquila. Se despierta desesperada, soñando con que los están persiguiendo. Y es así. Entonces debemos aprender a no gastar más de lo que tenemos. Y por eso muchas veces cuando gastamos más de lo que ganamos, llegamos a tal punto de meternos en problemas, porque ignoramos el principio de vivir de lo que tenemos y no gastar lo que no tenemos. Y deberíamos aprender eso, vivir de lo que tenemos, de lo que he hecho, de lo que el Señor me ha dado y de lo que puedo seguir multiplicando, porque el Señor quiere que lo que nos entrega también lo multipliquemos. Pero lo que hacemos es seguir gastando más y más y más, y cuando llega fin de mes pasa que lo que recibo ya se lo debo a todo el mundo. Pasa con personas que reciben su sueldo y ya lo tienen que entregar, porque no hay un orden. Y no sé si también les ha pasado que reciben mensajes de que, y ahorita por estas fechas, mensajes que nos fue aprobado un préstamo, que tenemos un beneficio con la tarjeta tal. Todo el tiempo somos bombardeados con estos mensajes y mucha gente cae y acepta estos préstamos. Y no acepta uno ni dos, aceptan un montón de préstamos. Y después, ¿cómo están?
Pierden la casa, pierden el trabajo, pierden el carro, pierden la paz. Sobre todo pierden la paz. Dice la palabra de Dios en Salmos 37:21. El impío toma prestado y no paga. Pero en 1 de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Tremendo, ¿verdad? El impío, ¿qué pasa con el impío? Toma prestado y no paga, y siempre va a ser lo mismo. Y van a ser personas que se acostumbran a ir de un lado al otro, a pedir, pero no le devuelven absolutamente a nadie. Pero la ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nosotros debemos estar cargados de esa misericordia que ya nos entregó el Señor, de esa bondad que nos entregó al hacernos mayordomos de los bienes que nos ha heredado a cada uno de nosotros. Vamos a ver el otro punto, que es el quinto. No estar preparados para las tormentas de la vida. Dice la palabra en Lucas 15:14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sabemos y vemos que el joven no se había preparado para los tiempos difíciles. Solo había pensado en la gratificación del momento, ¿verdad? Había pensado en ese momento de recibir todo y desperdiciar lo que su padre le había entregado. Proverbios 27:12 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. La clave en este versículo radica en que nosotros nos anticipamos a las tormentas. Y para eso debemos tomar las precauciones necesarias. Siempre. ¿Qué pasa si yo le pido el dinero a mi padre? ¿Qué pasa si no voy a hacer algo productivo con él? Muy seguramente va a venir el hambre, ¿verdad? Va a venir la falta de paz en el corazón. Mira hasta dónde llegó este muchacho. Tremendo, ¿verdad? Llegar hasta ese punto de querer la comida de los cerdos. Y eso suele pasar. Anhelamos eso que tuvimos en el momento, lo anhelamos porque no supimos organizarnos, no supimos administrar. Y Dios quiere que nosotros aprendamos. Proverbios 21:20 declara: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo gasta. Las tormentas vienen y son parte de la vida. En todo momento van a venir las tormentas y debemos saber que tendremos que reparar el auto, que debemos llenar nuestra alacena de, si nuestra nevera hace daño, ¿qué debemos hacerla? Arreglarla, ¿verdad? O si no, los alimentos se van a dañar. Si se dañó la estufa, debemos arreglarla. Siempre van a venir las tormentas, pero debemos trabajar en pensar en qué solución darle, en prepararnos para cada situación que se nos presente en la vida. Tal vez muchas veces nos ha pasado que perdemos el trabajo o nos bajan los ingresos, pero ¿qué debemos hacer? Primeramente el Señor. Si el Señor nos está pasando por esa prueba, es porque detrás de esa prueba tiene un propósito. Tal vez tenemos que aprender a organizarnos mejor. Quizás ese es el lugar donde el Señor no me quiere tener. No afanarnos ni desesperarnos, sino todo llevarlo a los pies de Cristo. Confiar en Dios, que siempre nos va a proveer. Y ahí viene lo que hablábamos al comienzo, tener una relación con Dios.
con el Espíritu Santo, que aún en medio de las tormentas, de las dificultades, Él va a sustentarnos, Él va a sostenernos, Él va a proveernos. Pero el sabio planifica para que este tipo de situaciones en la vida, aunque lleguen, pueda estar aún de pie, pueda estar aún firme. Porque muchas veces este tipo de situaciones nos mueven y realmente ahí es donde uno se da cuenta, ¿dónde estoy yo cimentado? ¿Estoy cimentado en la roca o estoy en la arena? ¿Cómo está mi vida? Que en medio de las tormentas sepamos que Dios es nuestro proveedor y que si yo estoy haciendo bien las cosas, Él nos va a seguir sustentando. Y por tanto es importante y debemos reconocer la realidad de dónde nos encontramos. El hijo pródigo llegó a un punto en su vida que mirándose dijo, esto está mal, esto que está pasando en mi vida está mal, soy esclavo de los errores que he cometido, esclavo de las finanzas, de la mala administración. Y necesariamente tenemos que aprender a reconocer nuestro estado financiero. Si nosotros queremos salir de deudas, si queremos llevar un orden, debemos reconocer nuestro estado financiero. ¿Cómo estoy manejando eso que el Señor me ha entregado? Proverbios 22:7. El que toma prestado es siervo del que presta. Y este es el problema aquí, hermanos. No es salir de las deudas, es mantenernos en una condición de esclavos. Y esto nos destruye. Porque salimos de deudas, pero volvemos a tomar prestado. ¿Y qué pasa? Seguimos siendo esclavos. Y ese es el estilo de vida, ser esclavo de las deudas, y destruye nuestro gozo. Y debemos desarrollar un plan de ataque, y ese es el plan que debemos hacer financiero todos nosotros. Y qué bueno que sea ahorita comenzando el año, que podamos hacerlo. Dice, y me encanta lo que el joven pródigo hizo, él dijo, me voy a casa. Regresaré a mi hogar. Es válido arrepentirnos, es lo mejor que podemos hacer. Arrepentirnos de nuestro mal camino, de lo que estamos obrando mal. Y él dijo, y le diré a mi padre. ¿A quién fue él? A su padre. ¿A quién debemos ir nosotros cuando estamos fallando? En todo momento debemos ir a nuestro padre. Él se incorporó y dijo, obviamente, o pensó, tengo que hacer un nuevo plan. Y de esto aprendemos que tenemos que declarar la guerra a las deudas, a ser esclavo de las deudas. No llegar al límite donde ya no aguantamos más el estar bien y decidimos irnos para el mundo y enloquecernos. No, hermanos, debemos llegar a ese límite de decir no más deudas. No quiero seguir viviendo de esta manera, no quiero seguir siendo esclavo. En Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Simplemente debemos decir no más a esa vida, no más a esa falta de orden, no más a esa condición de esclavitud por no saber llevar una mayordomía bíblica de los bienes que el Señor nos ha entregado. Debemos declarar en todo momento que salimos de las deudas. Así debamos mucho, hermanos, no seguirnos endeudarnos y ponerle un orden a eso. Y poco a poco yo sé que el Señor lo hace. Cuando hay ese anhelo en el corazón de salir de esa vida, el Señor lo hace. Pero debe haber ¿qué? Persistencia, no volver a caer. Porque es fuerte ver cómo personas empiezan con toda, no me voy a seguir endeudando, pero viene el momento del desespero o tribulación, y justo pasó con alguien que quiero mucho hace poco, y debe mucho dinero, y decía, ya estaba como pensando, listo, yo voy pagando poco a poco, pero hubo un momento en que le salió algo, tenía que hacer un viaje, y fue, pagó el viaje, se endeudó más,
y entonces ahorita está buscando cómo sacar un solo préstamo para cubrir todas las deudas que tiene. ¿Cuál es el problema? Que nadie ha podido serle de fiador, que nadie ha podido ayudarle. ¿Quién se compromete a ser fiador? Nadie. Por eso debo ser organizado. Si yo tengo una deuda, en el nombre de Jesús voy a pagarla, pero no me voy a seguir metiendo en deudas. Y se siente una paz, hermanos, poder comprar lo que tú quieras, porque yo he ahorrado, porque poco a poco he ido guardando el dinero, he ido separando ese dinero para obtener lo que quiera. Y a los hijos de Dios, el Señor nos provee de una manera impresionante, increíble. Que cuando hay un anhelo, y les voy a contar un testimonio pequeño, hace como 2 semanas iba para hacer un turno y yo dije, ay Señor, qué bueno sería tener unos tenis nuevos. Y llegué ese día allá, la odontóloga de Max, y me dice, ay, ¿tú quieres estos tenis nuevos? No me quedaron. ¿Qué hace el Señor? ¿Responde o no responde? El Señor es fiel. No necesitamos endeudarnos, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Él conoce nuestras necesidades y cuando oramos bien, Él lo hace de una manera increíble. Entonces no necesitamos ir a ese método de endeudarnos. Entonces debemos declarar en todo momento que nuestras palabras tienen poder y que podemos salir de todas esas deudas en el nombre de Jesús. Y quiero que cerremos memorizando un versículo en nuestras vidas o anclándolo, hermanos. Dice la palabra que atemos la palabra de Dios ¿a dónde? A nuestro cuello, ¿verdad? Quiero que atemos esa palabra que el Señor nos regala hoy. Es un pasaje que nos ayudará enormemente a vivir la mayordomía bíblica de los bienes libres de deudas, llevando un orden, llevando un compromiso con el Señor primeramente, de hacer todo para la gloria y para la honra de Él. Y quiero que lo leamos en el lenguaje de la traducción actual, que me pareció muy bonita esta versión. Hebreos 13:5. Dice la palabra de Dios. 13:5. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré abandonado. Atesoremos esa palabra del Señor. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la palabra, nunca te dejaré desamparado. ¿Cuántos lo creen? El Señor no nos va a desamparar. El Señor no nos va a dejar sumergidos en esas deudas si nosotros hoy tomamos la iniciativa de decirle no más, voy a poner un orden en mi vida. Vamos a ponernos en pie. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por estar aquí, Padre eterno. Gracias porque tú eres el dador de toda gracia, de toda misericordia, Señor. Gracias porque tú eres el dueño del oro y de la plata y te tenemos como Padre, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en este día con humildad, porque podemos acudir, Señor, con esperanza, Señor, porque podemos buscar tu guía, Señor, tus bendiciones, Señor. Te reconocemos, Señor, como la fuente, Señor, de toda riqueza. Te reconocemos, Señor, como la fuente, Señor, de nuestra ayuda, Señor. Tú suples absolutamente todo, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este momento de quizás necesidad. Muchos están pasando necesidad, Señor, en el que muchos se encuentran, Señor, sumergidos, Padre de la gloria, en deudas que parecen insuperables, oh Dios, que parecen que llegan, Señor, hasta el cuello y desesperan, oh Dios.
pero tú tienes el control, Señor. Tú estás aquí, oh Dios. Tú puedes obrar, tú puedes hacernos libres en el nombre de Jesús, de toda atadura financiera, Señor, de toda deuda, Señor. Enséñanos a vivir esa mayordomía bíblica de los bienes que nos has entregado, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que podamos ser mayordomos, Señor. Que podamos administrar con amor, Señor, con servicio, con estrategias, oh Dios, con orden, todo lo que tú nos has entregado y lo que nos vas a entregar este 2026, oh Dios, porque sabemos que no nos faltará, oh Dios, que tú nos darás, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Dios. Danos sabiduría, Padre, para administrar, Señor, de manera efectiva, Señor, esos recursos, Señor, que tú nos has confiado, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar una salida, Señor, para el pago de las deudas, Señor. Ayúdanos, Señor, a realizar los ajustes necesarios en nuestro estilo de vida, Señor, y a evitar caer, Padre de la gloria, Señor, en la tentación de gastar más de lo que tenemos, Señor. Concédenos, Señor, esa disciplina, la prudencia, Señor, para no incurrir más en las deudas, Señor. Ayúdanos, Señor, a gestionar nuestras finanzas, Señor, con integridad, oh Dios, con responsabilidad, con amor, Padre. Padre celestial, Señor, pongo en tus manos, Señor, cada una de nuestras preocupaciones económicas, Señor. Tú todo lo harás posible, Señor. Yo te pido, Señor, traigas paz en nuestros corazones. Yo te pido oportunidad de trabajo, Señor, digno, Señor. Que podamos tener un trabajo digno de ti, oh Dios, digno de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Donde primeramente podamos tener el tiempo para ti, oh Dios. Que podamos trabajar en tu obra y servirte a ti, Padre de la gloria, Señor. Ayúdanos a administrar nuestros recursos, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestras obligaciones, Señor. Ayúdanos a salir de esa carga, Señor, que nos atormenta, Señor. Confío en tu provisión, oh Dios. En esta mañana confío, Señor, en lo que tú harás, Padre de la gloria, en que tú nos acompañas en este camino, Señor. Te suplico que nos otorgues paz en medio de las tormentas financieras, Señor. Para que la ansiedad, Señor, por esas deudas, Señor, no robe el gozo, Señor, no robe la confianza en ti, oh Dios, en el Padre que tenemos, Señor, que si nos arrepentimos nos acepta nuevamente en sus brazos, Señor. Ayúdanos a recordar que eres mayor, que tú eres el que cuidas de nosotros, que tú eres más grande que cualquier problema que podamos enfrentar, oh Dios, que tú tienes el control de cada situación. Dios, tú eres un Dios de misericordia, Señor. Yo te doy gracias por todos los beneficios, por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestras familias, Señor. Agradezco, Señor, tu constante providencia, porque siempre nos provees, oh Dios, incluso en los momentos más difíciles. Yo celebro la fe, oh Dios, que nos permite confiar en ti, que nos permite venir a ti, que nos permite entregarte, Señor, todas nuestras cargas, Señor. Nunca estamos solos, oh Dios. Siempre estamos contigo, Señor. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús, creyendo que tú eres capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, oh Dios. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios maravilloso, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que